Los campesinos. Un cuento de Anton Pavlovich Chejov. El camarero del hotel eslavo Nicolás Chikideyev había enfermado. Un día, perdido casi por completo el vigor de las piernas, se había caído de bruces en mitad del pasillo llevando en la mano una fuente de jamón con guisantes. Y se había visto obligado a dejar su colocación. Habíase gastado cuidándose todos sus ahorros y los de su mujer, y ya no le quedaba nada para vivir. Cansado de su ocio forzoso, decidió irse al campo con su familia. «Está uno mejor en su casa», se dijo, «y vive con más economía, y por algo dice el proverbio que hasta las paredes le ayudan». Llegó a su casa en Jukov al oscurecer. Sus añoranzas infantiles le hablaban del terruño como de algo claro y suave, y al volver a ver su casita, se aterró. Tan sombría, angosta y sucia estaba. Su mujer Olga y su hija Sacha miraban perplejas la enorme chimenea negra de humo y de moscas. —¡Cuántas moscas, señor! La chimenea estaba combada, las vigas de las paredes torcidas. La casa parecía a punto de caerse. Había pegados en las paredes, junto a los conos, pedazos de periódicos y etiquetas de botella en lugar de cuadros. ¡Miseria! ¡Miseria! Las personas mayores estaban en el campo. Una niña como de 8 años, pelirrubia, sucia, estaba sentada en la chimenea y ni siquiera miró a los recién llegados. En el suelo, junto a una horcadura, ronroneaba un gato blanco. Sacha le llamó. «Missy, Missy, Miss». «Es sordo», dijo la niña. «No oye nada». «¿De veras?» «Le pegaron una paliza». Nicolás y Olga comprendieron al punto lo que era allí la vida, pero callaron. Colocaron en un rincón el equipaje y salieron de la casa. El aspecto de la inmediata era también muy pobre, pero la de más allá, la última de la fila, tenía tejado de zinc y cortinas en las ventanas. Estaba aislada y carecía de cerca, era un mesón. En la paz taciturna del campo se erguían sauces, saucos y cervales. Más allá se veía el río, de orillas altas y pedregosas. Había, esparcidos por tierra, multitud de tiestos de pedazos de ladrillo rojo y de montones de basura. Al otro lado del río se extendía una vasta pradera, color verde claro, segada ya, en la que pasaban numerosos caballos, cerdos y vacas. A la derecha, sobre una colina, se agrupaba un caserío entre la iglesia, de 5 cúpulas, y la casa señorial. «¡Qué bien se está aquí!», dijo Olga, presignándose al mirar a la iglesia. «¡Qué tranquilidad, Dios mío!». En aquel momento se oyó tocar, a vísperas, era sábado. 2 niñas que llevaban un cántaro de agua se detuvieron para oír las campanas. «Es hora de comer en el hotel eslavo», dijo Nicolás con melancolía. Sentados en la orilla escarpada del río, Nicolás y Olga contemplaban la puesta del sol, cuyos fulgores de oro y púrpura se reflejaban en el agua, en las ventanas de la iglesia, del cielo, en el aire sereno y puro, como nunca lo habían visto en Moscú. Ya, puesto el sol, el rebaño pasó mugiendo, pasaron las manadas de ocas, la suave luz crepuscular se extinguía en el aire, descendía, lenta, la noche. Entretanto, habían vuelto a casa el padre y la madre de Nicolás, flacos,
encorvados, sin dientes, ambos de la misma estatura, y las dos cuñadas María y Fecla, que trabajaban en una finca de la otra ribera. María, la mujer de Kiriak, tenía 7 hijos, y Fecla, la mujer de Dionisio, a la sazón soldado, 2. Cuando Nicolás entró en la choza y vio a la familia, cuando vio todos aquellos cuerpos de diversos tamaños que se agitaban en las cunas, en todos los rincones del camarachón, cuando vio el ansia con que las mujeres y el viejo comían pan negro mojado en agua, comprendió que había hecho mal en irse allí, enfermo, sin dinero y, por añadidura, con la impedimenta de su hija y su mujer. —¿Dónde está mi hermano Kiriak? —preguntó acabados los saludos. —Está de guardabosque en casa de un comerciante —contestó el padre—. Es buen muchacho, pero demasiado bebedor. —De poco nos sirve —lamentó la vieja—. Son unos tarambanas esos mujiks. Se llevan de casa más que traen. A Kiriak le gusta beber, pero el viejo tampoco le hace ascos a la bebida. Y no hay que decir que conoce el camino del mesón. —¿No clama esto al cielo? Hicieron té en el samóvar en honor de los recién llegados. El té, que olía a pescado, el azúcar gris, el pan, la vajilla eran desagradables. También lo eran los temas de la conversación. Miserias, enfermedades. No habían acabado aún la primera taza cuando se oyó de pronto en el patio una voz de borracho que gritaba: —¡María! Juraría que es Kiriak. Cuando se habla del lobo... Todos callaron. Momentos después se volvió a oír la misma voz, áspera y como subterránea: —¡María! María, la mayor de las nueras, palideció y se agazapó contra la chimenea. El espanto en el rostro de aquella mujer fea y corpulenta, de aspecto varonil, resultaba cómico. Su hija, la niña a quien los recién llegados habían encontrado sentada en la chimenea, se echó a llorar. —¡Bah! —¿Os va a matar, tontas? —exclamó Fecla, hermosa mujer, corpulenta y fuerte también. El viejo contó que a María le daba miedo vivir con Kiriak en el bosque y que el guarda, cuando se emborrachaba, iba a buscarla, armaba escándalo y la vapuleaba. —¡María! —se oyó gritar en la puerta. —En nombre de Jesucristo, defendedme, tened piedad de mí —balbuceaba María, trémula, tiritante, como bajo una ducha helada—. Por favor, defendedme. Todos los chiquillos prorrumpieron en llanto y Sacha, mirándoles también, se echó a llorar. Se oyó toser al borracho y una gran mujik, cuya cabeza cubría una garra de piel y cuya faz de barba negra parecía terrible a la débil luz de la lamparita, entró en la habitación. Era Kiriak. Se acercó a su mujer y sin decir palabra le dio un puñetazo en las narices. Ella, silenciosa, aturdida, inclinó la cabeza y empezó a sangrar copiosamente. —¡Qué vergüenza! —murmuró el viejo delante de los huéspedes. —¡Qué pecado! La vieja, encorvada, pensativa, callaba. Fecla balanceaba la cuna. Orgulloso del susto que les había dado a todos, Kiriak cogió a María por un brazo y la arrastró hasta la puerta, aullando como una fiera para parecer aún más terrible. Pero en aquel momento advirtió la presencia de los huéspedes y se detuvo. —¡Ah! —¡Ya habéis llegado! —exclamó soltando a la mujer. —El querido hermano con su familia. Se presignó mirando al icono. Luego continuó, muy abiertos los ojos, de borracho. El querido hermano con su familia ha llegado a la casa paterna, ha llegado de Moscú, de la capital, de la ciudad de las ciudades, con vuestro permiso.
Se sentó en el banco ante Samóvar y empezó a beber té a grandes sorbos, en medio del silencio de los circundantes. Cuando hubo bebido a su gusto, se tendió en el banco y momento después roncaba. Se acostaron todos, Nicolás como enfermo al lado del viejo en la chimenea, Sacha en el suelo y Olga en la portada con las otras mujeres. «No llores, tonta», decía tendida en el heno al lado de María. «No llores, hay que tener paciencia y sufrir con resignación. La Sagrada Escritura dice, si te dan una bofetada en la mejilla izquierda, presenta la derecha». «Sí, pobrecita». Luego empezó a contar en voz queda, monótona, su vida en Moscú, donde había sido camarera de Chambres Garniers. «En Moscú», decía, «las casas son grandes, de granito, hay un sinfín de iglesias. En las casas, Paloma, hay señoras y caballeros muy guapos y muy bien educados». María dijo que ella no había estado nunca, no ya en Moscú, ni siquiera en la capital de provincia más próxima. Era ignorantísima, no sabía ni el Padre Nuestro. La otra nuera, Fekla, que los oía desde lejos, era también muy ignorante. Ninguna de las dos quería a su marido. Ella le temía al suyo, y cuando estaba junto a él temblaba de miedo y la ponía mala el olor de aguardiente y a tabaco. «Tú también te fastidias junto a tu marido, ¿verdad?», le preguntó a Fekla. Fekla contestó, «No hablemos de eso». Callaron, hacía frío. El gallo cantaba en el patio y no las dejaba dormir. Cuando la luz azulada del amanecer empezó a entrar por las rendijas, Fekla se levantó sin ruido y salió. Las pisadas de sus pies desnudos se alejaron veloces. Olga se fue a la iglesia acompañada de María. Caminaban alegres por la senda que conducía al prado. Olga respiraba con delicia el aire campesino y María adivinaba en su cuñada un alma propincua, familiar. Un buitre volaba sobre el prado casi a ras de tierra. El río aún yacía en la sombra. La niebla envolvía gran parte del paisaje, pero el sol naciente iluminaba lo alto de la montaña y la iglesia brillaba. «El viejo no es malo», contaba María, «pero la vieja tiene un genio endiablado y siempre está gruñendo. Cuando se acaba el pan y compramos harina en el mesón, dice que comemos demasiado. ¿Qué se le va a hacer, hija? Hay que tener paciencia. Nuestro Señor dijo, «Venid a mí, ¿cuánto sufrís?». Olga hablaba con lentitud, arrastrando las palabras, y andaba con el paso vivo de las devotas. Leía todos los días el Evangelio en alta voz y, aunque casi no las comprendía, las palabras santas la conmovían hasta hacerla llorar. Había vocablos como, por ejemplo, Virgen Santísima, que pronunciaba con el corazón dulcemente oprimido. Creía en Dios, en su Santa Madre, en todos los santos. Creía que no se debía ofender a nadie en el mundo, ni a la gente sencilla, ni a los alemanes, ni a los bohemios, ni a los judíos, y que era pecado incluso maltratar a las bestias. Creía que así estaba escrito en los libros sagrados y por eso, cuando pronunciaba la palabra de las Escrituras, aunque casi no las comprendía, se pintaba en su rostro una dulce emoción. —¿De dónde eres? —preguntó María. —Soy de Vladimir. No me llevaron a Moscú hasta los 8 años. Se acercaron al río. En la ribera opuesta una mujer se desnudaba junto al agua. —Es Fekla —dijo María—. Ha ido a ver a los trabajadores de la finca de la otra orilla. Es terrible. Fekla, morena, los cabellos sueltos, fresca y robusta como una muchacha, se lanzó al agua cuya superficie empezó a azotar los pies, levantando un blanco hervor de espumas. —Es terrible —repitió María.
Por debajo de unas no muy sólidas tablas colocadas a través del río rondaban en agua pura y transparente numerosas mujeres. El rocío brillaba en los verdes matorrales reflejados en la corriente. ¡Qué espléndida mañana! ¡Qué feliz sería en el mundo si no existiera la miseria terrible impagable, de la que no había manera de hurtarse! Una simple mirada atrás evocaba todo lo ocurrido la víspera, y el encanto de bienandanza flotante alrededor desaparecía como por ensalmo. Llegaron a la iglesia. María se detuvo a la puerta sin atreverse a avanzar. Ni siquiera se atrevió a sentarse, aunque la misa no empezaba hasta las 9, y permaneció en pie todo el tiempo. Cuando el sacerdote comenzaba a leer el Evangelio, se notó de pronto una numerosa agitación entre los fieles que le abrían paso a la familia del Señor, 2 jóvenes vestidas de blanco con grandes sombreros y un muchacho grueso y sonrosado vestido de marinero. Su aparición impresionó agradablemente a Olga, que se dio cuenta al punto de su condición con mi faut. María los miraba de reojo con gesto sombrío, como si fueran monstruos capaces de aplastarla si no se apartaba, y oía estremecida la voz debajo del diácono, pareciéndole oír gritar «¡María!». La nueva de la llegada de Nicolás y su familia se había propagado por la aldea, y después de la misa acudió mucha gente a verlos. Acudieron, entre otros, Leonichevi, Marchevichi y Ilichevi, los 3 a pedir noticias de sus parientes colocados en Moscú. Todos los muchachos instruidos iban a Moscú de criados o de camareros, mientras que los de la otra orilla preferían ser panaderos. Hacía muchos años, en tiempos de la servidumbre, un tal Luka Ivanich Mujidechkunov, convertido ya en personaje legendario, había llegado a sumiller de un club de Moscú y sólo admitía a su servicio coterráneos o favorecidos. A su vez hacían ir a sus parientes, a quienes colocaban en cafés y restaurantes. Nicolás tenía 9 años cuando le enviaron a Moscú. Iván Makaris, de la familia Malevich, empleado a sazón en el teatro Ermigate, lo tomó a su cargo y ahora, dirigiéndose a los Matveich, Nicolás decía, despaciosamente: «Iván Makaris es mi bienhechor y le debo pedir a Dios por él a todas horas, pues gracias a él soy lo que soy». «Padrecito», se lamentó una vieja de elevada estatura, la hermana de Iván Makaris, «no sabemos nada de él». Estaba de servicio en el teatro Omón, pero he oído decir últimamente que tenía una colocación fuera de la ciudad. Ha envejecido mucho. Antes había veranos en que se sacaba hasta 10 rublos diarios, pero ahora los negocios se han echado a perder y además está tan cansado. Las mujeres miraban los pies de Nicolás, calzados con botas de fieltro, y su cara pálida, y le decían plañideras: «No puede ya trabajar, Nicolás Osipich. Decirte cosas sería engañarte». Y todos acariciaban a Sacha. Aunque había cumplido 10 años, era tan bajita y tan delgada que apenas representaba 7. Entre las otras niñas curtidas por la intemperie, con los cabellos mal cortados, vestidas con blusones descoloridos, ella, rubia, de ojos grandes, negros y profundos, adornada la cabeza con una cinta roja, como una bestezuela cogida en el campo, era una figura un poco extraña. —¿Sabe leer? —dijo Olga, contemplándola con ternura. —Léenos algo, hijita. Buscó el Evangelio, se lo dio y continuó rogándole. —Léenos un poco, y los buenos cristianos escucharán. El libro era viejo, pesado. Sus tapas de piel estaban sucias por los bordes y olía a convento.
Sacha arqueó las cejas y empezó a leer arrastrando las palabras. El ángel del Señor se apareció a José, que dormía. «Levántate», le dijo, «y huye a Egipto con el niño y su santa madre». «Con el niño y su santa madre», repitió Olga emocionadísima. «Huye a Egipto y permanece allí, conforme te digo». El «conforme te digo» hizo subir de punto la emoción de Olga, que no pudo ya contenerse y prorrumpió en llanto. María, viéndola llorar, estalló en sollozos y la hermana de Iván Makarich no tardó en imitarla. El viejo comenzó a toser y buscó una golosina para su nieta. Pero como no la encontrase, expresó su contrariedad con un ademán desesperado. Cuando terminó la lectura, los vecinos se fueron haciéndose lenguas de las buenas prendas de Olga y Sacha. Con motivo de la fiesta, toda la familia permaneció en casa. La vieja, a quien todos, su marido, su nuera, sus nietas, llamaban la bruja, quería hacerlo todo por sí misma. Ella encendía la chimenea, hervía el té en el salmóvar, hasta tomaba parte en las faenas de campo y decía luego lamentándose que estaba rendida. Siempre le inquietaba la manía de que se comía demasiado y el temor de que el viejo y la nuera se quedaran sin trabajo. Ya se le antojaba que las ocas del mesonero asaltaban su huerta y corría con un garrote, gritando hasta desgañitarse por entre las coles, tan poco lucidas como ella. Ya le parecía que el cuervo acechaba a sus pollos y le perseguía, poniéndole de vuelta y media. Se pasaba el día gruñendo y gritando, y a veces sus voces eran tales que la gente se detenía ante la casa. A su pobre marido lo trataba muy mal, le llamaba a cada momento gandul y otras lindezas. Verdaderamente él no era una alhaja, y de no estar siempre ella pinchándole, no hubiera trabajado nada y se hubiera pasado la vida sentado en la chimenea diciendo chirigotas. Durante largo tiempo le habló a su hijo de sus enemigos. Se quejó de sus vecinos que, según él, estaban siempre dándole disgustos. Su hijo le escuchaba aburrido. «Sí, 8 días después de la ascensión vendí el heno a 30 kopecks, según me proponía. Pues bien, cuando me iba por la mañana temprano con el heno, sin molestar a nadie, salía del mesón Sedelinok. Al verme me dijo: «¿A dónde vas, hijo de perro?», y me pegó. Kiriak tenía un dolor de cabeza terrible a causa de la borrachera de la víspera y se sentía avergonzado ante su hermano. «¿Qué demonios de vodka?», balbuceaba, sacudiendo la doloridísima cabeza. «Perdonadme, hermanos, perdonadme, os lo suplico, qué vergüenza». En celebración de la fiesta se compró en el mesón un arenque, con cuya cabeza se hizo una sopa. Se puso la familia a tomar el té al mediodía y lo estuvo tomando hasta que comenzó a sudar, rebosante de té todo el mundo. Luego viejos, hijos, nueras, nietos, se congregaron alrededor de la cazuela de la sopa. La vieja, precavida, había guardado el arenque. Al oscurecer, un alfarero encendió el horno en la colina. Abajo, en el prado, las muchachas en corro cantaban, sonaba un acordeón. En la otra riera ardía también un horno y cantaban las muchachas, cuyos cantos embellecía y poetizaba la distancia. En el mesón, los campesinos vociferaban y se insultaban de tal modo que Olga se estremecía. Decía al oírles: «¡Dios mío!». La asombraban aquellas constantes injurias, sobre todo en boca de viejos ya con un pie en la sepultura. Los niños y las muchachas las oían sin inmutarse, habituados a ellas desde la cuna. A medianoche se habían apagado los hornos, pero en el prado y el mesón seguía la gente divirtiéndose. El viejo y Kiriak
ebrios. Cogidos de las manos haciendo ese, se acercaron a la porchada donde dormían Olga y María. «Déjala», intercedía el viejo. «Déjala. Es una buena mujer. Eso es un pecado». «¡María!», gritó Kiriak. «Déjala. Eso es un pecado. Es muy buena». Se detuvieron un momento junto a la porchada y se fueron. «Me gustan las flores del campo», cantó con voz estridente el guardabosque. «Me gusta cogerlas por huertos y prados». Luego escupió, lanzó unos cuantos juramentos y entró en la casa. Era un día muy caluroso de agosto. La vieja había encargado a Sacha de la custodia de la huerta. Las ocas del mesonero podían realizar 1 o 2 asaltos mientras ellas, junto al mesón, cogían avena y charlaban tranquilamente. Dejando ojo avizor al macho para que viese si ella acudía con el garrote, podían irse acercando cautelosas, pero las ocas se paseaban por la otra ribera en larga procesión blanca. Sacha, que empezaba a aburrirse, viendo que no intentaban ninguna invasión, echó a andar hacia el río. La hija mayor de María, Motka, de pie sobre una enorme piedra, contemplaba inmóvil la iglesia. María había tenido 13 hijos, pero solo le quedaban 7, todas hembras, la mayor de 8 años. Motka, descalza, sin más ropa que un camisón, estaba como petrificada, ni siquiera advertía que el sol que le daba de lleno le había puesto la coronilla punto menos que al rojo. Sacha se detuvo a su lado y le dijo mirando a la iglesia: «En la iglesia vive el Señor. La gente se alumbra con lámparas y velas, el Señor con lamparitas rojas, azules, verdes como ojos. El Señor se pasea de noche por la iglesia, y la Virgen y San Nicolás van detrás de él. Y el sacristán tiene un miedo». Sacha calló breves instantes. «Sí, Paloma», añadió imitando a su madre, «y cuando venga el fin del mundo todas las iglesias volarán al cielo». «¿Con las campanas?», preguntó Motka con voz opaca. «Con las campanas. Y cuando se acabe el mundo, los buenos irán al paraíso y los malos al fuego eterno. Sí, Paloma. A mamá y a María les dirá el Señor: como no le habéis hecho daño a nadie, id a la derecha al paraíso. Y a Caria, que a la vieja, les dirá: id a la izquierda al fuego. Y los que no ayunan irán también al fuego». Miró al cielo, con ojos muy abiertos, y prosiguió: «Mira al cielo sin pestañear y verás a los ángeles». Motka obedeció, y hubo una pausa. «¿Los ves?», preguntó Sacha. «No veo nada», contestó con su opaca voz Motka. «Yo sí los veo, son pequeñitos y vuelan por el cielo moviendo las alas chiquititas como los mosquitos». Motka se quedó meditabunda unos instantes y preguntó: «¿La vieja irá al infierno?». «Irá, Paloma». La piedra estaba en lo alto de una cuesta cubierta de una hierba tan verde y tan suave que daban ganas de tocarlas y de tenderse sobre ella. Sacha se tendió y rodó hasta abajo. Motka imitó a su prima y rodó también hasta abajo, muy seria. En el raudo descenso se le subió la camisa casi a la cabeza. «¡Bravo! ¡Bravo!», gritó Sacha encantada. Tornaron a subir a la piedra para rodar de nuevo, pero en aquel momento oyeron la voz estridente que tanto conocían. ¡Qué horror! La vieja desdentada, huesuda, encorvada, la rala cabellera, el viento, echaba de la huerta las ocas armada de un palo y gritaba: «Han puesto las coles hechas una lástima las sinvergüenzas, mal rayo las parta». Al ver a las niñas tiró el palo, cogió una rama seca y, haciendo hacha por el cuello con sus dedos sarmentosos duros,
Empezó a pegarle con ella. Sacha lloraba de dolor y de espanto. El macho de las ocas, andando torpemente y alargando el pescuezo, se acercó a la vieja y la increpó con energía en su áspero idioma. Luego volvió junto a sus blancas compañeras, que le hicieron objeto de una calurosa ovación. La vieja, después de pegarle a Sacha, la emprendió con Motka, cuya camisa tornó a subirse. Desesperada, llorando a moco tendido y chillando, Sacha se dirigió a la casa seguida de Matka, que también plañía y llevaba tan mojado el rostro, pues no se secaba las lágrimas, como si acabase de sacarlo de una palangana. —¡Dios mío! —exclamó Olga estupefacta cuando entraron. —¡Virgen Santísima! Sacha comenzó a contar lo ocurrido y en aquel momento irrumpió la vieja en la estancia vociferando y renegando. Fekla se enfadó y se disgustó toda la familia. —Eso no es nada, no es nada —decía Olga muy pálida, acariciando la cabeza de Sacha—. Es un pecado enfadarse con la abuelita. Nicolás, que no podía ya soportar los gritos constantes, el hambre, el humo, la suciedad, que odiaba y despreciaba aquella miseria, que se avergonzaba de su familia ante su mujer y su hija, bajó sus piernas de la chimenea y le dijo a su madre, con voz llena de enojo: «No tiene usted derecho a pegarle». «¡Revienta una vez, carroña!», gritó Fekla furiosa. «Os ha enviado aquí el diablo». Sacha, Motka y las demás chiquillas se agazaparon todas en un rincón de la chimenea, detrás de Nicolás, atemorizadas y mudas. En el silencio trágico se oían latir sus corazones. Cuando en una familia hay un enfermo incurable, cuya enfermedad dura mucho tiempo, y en ciertos momentos se desea de un modo tímido su muerte, solo los niños piensan en ella con horror. Y las chiquillas, reteniendo el aliento con una expresión triste en el rostro, contemplaron a Nicolás y sentían ganas de llorar y de decirle algo cariñoso, al pensar que moriría pronto. El enfermo se apretó contra Olga como buscando protección y habló así, con voz queda y trémula: «Olga, querida mía, no puedo continuar así, me falta valor. Escríbele por Dios una carta a tu hermana Claudia, diciéndole que venda todo lo que tiene y nos envíe dinero para irnos. Dios mío, quien pudiera ver, aunque fuera soñando o por un agujero, nuestro Moscú». Al obscurecer, en medio del casi absoluto silencio de los circunstantes, presas todos de una extraña angustia, la terrible vieja se puso a mojar cortezas de pan negro en agua y a chuparlas. María, después de ordeñar a la vaca, entró con el cántaro de leche y lo colocó sobre el banco. La vieja fue vertiendo la leche en los jarros, con mucha pachorra, muy contenta, en la seguridad de que nadie la tocaría hasta pasada la vigilia de la Asunción. Luego de verter en un platillo algunas gotas para el hijo de Fekla, bajó los jarros a la cueva ayudada por Fekla y María. Motka, en cuanto su abuela, su tía y su madre salieron de la habitación, se bajó de la chimenea, se acercó al banco donde había dejado la vieja la taza de madera con las cortezas y derramó el agua un poco de la leche destinada a su primo. La vieja no tardó en volver y siguió chupando las cortezas. Sacha y Motka, sentadas en la chimenea, la miraban, congratulándose de su segura condenación al fuego eterno por quebranto del ayuno. Se acostaron muy consoladas, y Sacha soñó que en un enorme horno, como los de los alfareros, un diablo todo negro y con cuernos de vaca perseguía a la vieja, blandiendo un palo semejante al que usaba ella para espantar a las ocas. El día de la Asunción, hacia las 11 de la noche,
Las muchachas y los mozos que paseaban por el prado empezaron a gritar y a correr en dirección a la aldea. Los que se hallaban en la falda de la montaña no se dieron cuenta en el primer momento de lo que sucedía. —¡Fuego! ¡Fuego! Oyeron gritar desesperadamente. —¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego! Volvieron la cabeza y un cuadro horrible e inenarrable se ofreció a sus ojos. Sobre el tejado de paja de una de las últimas casas de la aldea se alzaba una columna de fuego de 3 metros de altura, de la que se desprendían espesa humareda y multitud de chispas. El fuego no tardó en prender en todo el tejado, se oía su siniestro crepitar. Un resplandor trémulo y rojo, más intenso que la luz de la luna, envolvía a la aldea. Negras sombras se agitaban sobre el paisaje. Olía a incendio. Los campesinos que corrían montaña arriba sin aliento, mudos de espanto, se atropellaban, se caían, y cegados por el deslumbrante resplandor no se reconocían unos a otros. Era horrible ver a las palomas volar sobre el fuego, por en medio del humo, y oír cantar, tocar el acordeón, reír a los que aún no sabían nada. —¡Es la casa del tío Semenovich! —gritó una voz ronca. María, a la puerta de su casa, lloraba, se estrujaba las manos, castañaba los dientes. Aunque el fuego era en el otro extremo de la aldea, salieron las niñas en camisa y Nicolás con las botas de fieltro. Ante la casa del teniente alcalde empezaron a golpear sonoramente una plancha de hierro. ¡Bum! 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 El precipitado y tenaz martilleo encogía el corazón y daba escalofríos. Las viejas sacaban los iconos, se hacía salir de los establos al ganado, baúles, pieles, barriles eran amontonados a las puertas de las casas. Un garañón negro, al que no se dejaba ir con los demás caballos porque los mordía y los coceaba, comenzó a dar botes al verse en libertad y se lanzó luego al galope por toda la aldea, que recorrió unas cuantas veces, deteniéndose al cabo de un carro, sobre el que descargó una lluvia de coces. Empezaron a tocar a fuego en la iglesia. En las inmediaciones de la casa incendiada el calor era sofocante, y la claridad tal que se veían como si el sol las alumbrase las más menudas briznas de hierba. Sobre uno de los cofres que se había conseguido sacar estaba sentado Semenovich, un campesino rojo y narigudo, con la boina calada hasta las orejas. Su mujer gemía tendida en el suelo y casi sin conocimiento. Un viejo octogenario, exiguo y barbudo como un gnomo, vecino de una aldea próxima, se paseaba destocado y con un envoltorio blanco en la mano. El fulgor del incendio brillaba en su cabeza calva. El baile Antip Sedelnikov, moreno, de cabellos negros, un verdadero cíngaro, se acercó a la casa, hacha en mano, y destrozó a hachazos una tras otra todas las ventanas. No se sabe con qué objeto. Después la emprendió con la escalinata. —¡Agua, mujeres! —gritaba. —¡Acercad la bomba! ¡Daos prisa! Los campesinos que momentos antes empinaban el codo en el mesón arrastraban la bomba borrachos perdidos, dando traspiés, haciendo eses y con las lágrimas en los ojos. —¡Bribones! ¡Agua! —les gritaba. —¡Trabajad, pícaros! Las mujeres y las muchachas corrían a la fuente, llenaban de agua jarros y cántaros, los vaciaban en la bomba y volaban por agua de nuevo. Olga, María, Sacha y Mosca tomaron parte en la faena. Numerosos chiquillos trabajaban en el manejo de la bomba. El baile dirigía la manga, ya hacia la puerta, ya hacia las ventanas, y la obturaba en parte con la punta del dedo, lo que hacía más silbante el chorro. —¡Muy bien, Antip! —le animaban voces aprobatorias. —¡Muy bien! Y Antip entraba en el vestíbulo sin temor al fuego y gritaba: —¡Agua! ¡Agua, cristianos! ¡Haced un esfuerzo! ¡Duro! ¡Duro! Los campesinos
En compacto grupo y mano sobre mano contemplaban el fuego. Nadie sabía por dónde comenzar, nadie sabía qué hacer. El incendio proyectaba su fulgor siniestro sobre los montones de heno y de trigo, sobre las porchadas, sobre los haces de hierba seca. Kitiak y el viejo Osip, su padre, se hallaban entre los campesinos, borrachos los dos, y para excusar su pereza el viejo decía, dirigiéndose a su mujer sentada en el suelo: «No hay por qué apurarse, tenemos la casa asegurada». Somenojis refería encarándose una contra otro contra una de los que le rodeaban cómo había ocurrido el incendio. Ese viejecito de envoltorio antiguo cocinero del general Jukov, que en paz descanse, llegó a casa esta tarde y me dio como acostumbra. «Déjame pasar la noche. Naturalmente echamos un trago». Mi mujer se puso a encender el samovar para ofrecerle al viejecito una taza de té, y tuvo la mala ocurrencia de hacerlo en el vestíbulo. El fuego subió por el tubo, llegó a la paja del techo y ¿para qué seguir contando? Gracias a que hemos podido escapar. El viejo no ha tenido tiempo ni de salvar su gorra. ¡Qué desgracia! Seguían sonando los golpes en la plancha de hierro y las campanadas de la iglesia. Olga, envuelta en el rojo resplandor de las llamadas, miraba con horror volar las palomas sobre el medio del humo y temblar a los corderillos. Se le antojaba que los sonidos del campanero y del golpear en la plancha horadaban su alma a manera de agujas, que el fuego no iba a acabar nunca, que Sacha se había perdido. Y cuando el techo de la casa se vino abajo, con estrépito, pensó que iba a arder la aldea entera y, sin ánimo ya para seguir llevando agua, se sentó a la orilla del río junto a los dos cántaros. Las demás mujeres empezaron a llorar a gritos, como si se hubieran muerto también. Mientras tanto, por el lado opuesto de la aldea, llegaban dos carros con obreros y una nueva bomba. Les precedía a caballo un joven estudiante con la cazadora blanca desabrochada. Empezaron todos a punto a trabajar, 4 obreros y el estudiante que, con la faz enrojecida, lanzaba penetrantes e imperiosas voces de mando, como si fuera para él la extinción de un incendio una cosa muy fácil, y subieron a la vez hacha en mano, con una escala de que venían provistos, y los campesinos asistieron a una concienzuda labor de derribo. Fueron derribados el establo, la cerca. «¡No dejéis derribar!», gritó alguien. «¡No dejéis derribar!». Kiriak se dirigió a la casa con aire decidido, como para impedir que se siguiese derribando, pero uno de los obreros le hizo girar sobre los talones y le dio un puñetazo. Se oyeron risas. El obrero le dio otro puñetazo, que perdió el equilibrio y se volvió Kiriak a gatas a su sitio. 2 bellas muchachas con sombrero, al parecer hermanas del estudiante, llegaron momentos después. Se detuvieron a cierta distancia de la casa incendiada. El estudiante dirigía la manga de la bomba hacia un montón de vigas, no apagadas del todo aún. «¡George!», le gritaron las 2 muchachas en tono de reproche. «¡George!». El incendio había sido extinguido. Hasta aquel momento nadie se dio cuenta de que era ya de día, ni de que las caras de todos parecían enfermos, como sucede siempre al amanecer cuando se apaga el brillo de las últimas estrellas. Camino de sus casas, los campesinos se reían acordándose del cocinero del general Jukov y de su gorra quemada. Se sentían inclinados a tomar a broma el incendio y hasta se diría, en su fuero interno, se dolían de que se hubiera acabado tan pronto. «Bien ha trabajado usted, señor», le dijo Olga al estudiante. «Debía usted ir a Moscú. Allí casi todos los días tenemos incendios». «¿Es usted de Moscú?», preguntó una de las muchachas. «Sí, señorita. Mi marido ha sido camarero en Hotel Eslavo. Esta niña es mi hija». «¿Y Olga?».
Señaló a Sacha, que tenía frío, y se apretaba contra ella. «También es de Moscú», añadió. Las dos muchachas le dijeron al estudiante algunas palabras en francés y el joven le tendió 20 copes a Sacha. El viejo Sip lo observó todo, y una dulce esperanza se pintó en su semblante. «Gracias a Dios, no hacía viento, señoría. Si hubiese hecho viento en un abrir y cerrar de ojos». Tras una pausa, el viejo Sip, un poco confuso, añadió: «Hace fresco. No vendría mal media botellita para entrar en calor». No le dieron nada y se fue, arrastrando los pies. Olga se quedó a la orilla del río y vio cómo pasaban al otro lado los carruajes. Los señores siguieron a pie el prado. El carruaje les esperaba al lado opuesto. «¿Son tan amables y tan guapos?», le dijo Olga a su marido cuando llegó a su casa. «Las muchachas son dos querubines». «¡Que revienten!», profirió Ferkla, hecho una furia. María se creía muy desgraciada y decía que quería morirse. A Fekla, por el contrario, la pobreza, la suciedad, las injurias constantes no le causaban enojo alguno. Comía lo que le servían, se acostaba donde y como podía, tiraba la basura a la puerta de la casa, andaba descalza por los charcos. Desde el primer momento aborreció a Olga y a Nicolás, justamente porque aquella vida no les gustaba. «¿Qué se les ha perdido aquí a estos marqueses de Moscú?», se decían con malevolencia. Una mañana de septiembre, Fekla, roja de frío, robusta, arrogante, subió del río con 2 cántaros de agua. María y Olga estaban sentadas a la mesa y tomaban té. «Parecéis 2 señoras», les dijo burlona su cuñada dejando los cántaros en el suelo. «¿Os habéis acostumbrado a tomar té todos los días? ¿Vais a inflaros con tanto té?». Y clavó en Olga una mirada de odio. «¿Has engordado así en Moscú, barrigona?», añadió. Cogió la escoba y descargó con ella un golpe sobre el hombro de Olga. Las 2 cuñadas estupefactas se limitaron a exclamar: «¡Ave María Purísima!». Luego Fekla se encaminó de nuevo al río con un bulto de ropa sucia. Iba echando sapos y culebras por la boca y se le oía desde la casa. No mucho después, una noche estaban todas menos Fekla, que se había ido a la otra ribera hilando seda. Se la procuraban en una manufactura vecina y toda la familia ganaba con el trabajo de hilado unos 20 copecks semanales. El campesino estaba mucho mejor que ahora cuando era siervo, decía, hilando el viejo. Todo era a sus horas: el trabajo, la comida, el descanso. No faltaban para la comida la sopa de coles y los puches, ni para la mesa los puches y la sopa. El campesino podía comer cuantas coles y cuantos pepinos quisiera. Y las costumbres eran otras. Había más seriedad, mucha más seriedad. Alumbraba la estancia una lámpara que ardía mal y echaba humo. Cuando se interponía alguien entre la ventana y la luz se veía blanquear en las paredes, en el suelo, en los muebles el fulgor de la luna llena. El viejo Sip contaba, recreándose en sus recuerdos, cómo se vivía antes de la manumisión en aquellos mismos lugares donde ahora la vida era triste, miserable. Había muchas cacerías, con lebreles y otros perros de ojeo, y se les daba a los campesinos aguardiente siempre que se hacía una batida. Se les enviaba a casa a los jóvenes señores que residían en Moscú, se castigaba con el látigo a los siervos desobedientes o se les mandaba al patrimonio de Tver, y a los buenos y dóciles se les premiaba. La vieja tomó la palabra cuando su marido calló y empezó a contar cosas de su juventud que recordaba con todo lujo de detalles. Habló de su ama.
Una mujer buena y devota casada con un calavera. Las hijas de la pobre señora también se casaron mal todas. Una con un borracho, otra con un ricachón, la tercera con su raptor, a quien prestó ayuda a la vieja, una muchacha entonces, y las tres murieron jóvenes de padecer como su madre. La vieja, evocando estas memorias, casi lloraba. De pronto llamaron a la puerta. Todos se enternecieron. «Tío Osip, déjenme pasar la noche». El viejecito calvo, de la gorra quemada, el cocinero del general Jukov, entró. Se sentó. Prestó un rato atención silenciosa a la conversación y metió baza al cabo, refiriendo una historia a la que siguieron otra y otra. Nicolás, que estaba sentado a la chimenea con las piernas colgando, le preguntó qué platos se guisaban en su época, y le habló de albondiguillas, de chuletas, de todo género de sopas. El cocinero, que tenía una memoria felicísima, le nombró platos que ni se conocían ya. Había uno, por ejemplo, que se llamaba «al levantarse», y cuyo principal componente eran ojos de vaca. —¿Se hacían chuletas a la mariscala? —preguntó Nicolás. —No. Nicolás sacudió escépticamente la cabeza y dijo: «Hay algunos cocineros». Las muchachas, todas sobre la chimenea, miraban abajo sin pestañear. Parecían un grupo de querubines en una nube. Les gustaban mucho los cuentos y suspiraban, se estremecían, palidecían, ya encantadas, ya temerosas, escuchando. A la vieja, su narradora predilecta, la oían inmóviles, reteniendo el aliento. Se acostaron todos en silencio, y los viejos, recién removidos sus recuerdos, pensaban en lo dichoso que se es cuando se es joven, en lo dulce que es el recordar la juventud, aunque no haya sido feliz, en lo que nos espanta la idea de la muerte cuando la sentimos ya acercarse. Se apagó la luz. El fulgor de la luna llena que entraba por las dos ventanas, el silencio solo turbado por el blanqueo de la cuna, hacían pensar en que la vida pasa y no vuelve. El sueño, el olvido, de pronto un golpecito en el hombro, un leve soplo en la mejilla, y el sueño de nuevo y malestar, y la turbadora, la inquietante idea de la muerte. Una vuelta en el techo. La idea de la muerte huye, pero otras tristes, enojosas, acuden. La de la miseria, la del pan cotidiano, la de la cara que está la harina, y otra vez el pensamiento amargo de que la vida pasa y no vuelve. «Dios mío», suspiró el cocinero. Alguien llamó muy suavemente a la ventana. Sin duda era Fekla. Olga se levantó y, bostezando, rezando en voz baja, abrió la puerta del vestíbulo, pero solo entraron el viento y la claridad del plenilunio. Se veían por la puerta abierta la calle solitaria y la luna que caminaba por el cielo. —¿Quién es? —preguntó Olga. —Soy yo —contestaron—, soy yo. Junto a la puerta, Fekla, muy arrimada a la pared, tiritaba y castañaba los dientes, desnuda de pies a cabeza. Parecía más pálida, más bella y más extraña, bañadas por la luz lunar que acentuaba el encanto de la negrura de sus cejas y de la lozana robustez de su pecho. —En la otra ribera —explicó—, unos mozos me han desnudado y me han dejado venir así. Me he venido en cuero, ya lo ves, como me parió mi madre. Tráeme algo para vestirme. —Pero entra, mujer —dijo Olga, muy quedo y temblando también—. Temo que los viejos estén despiertos. La vieja, en efecto, se había despertado y estaba inquieta y renegando. El viejo preguntó: —¿Quién es?
Olga fue de puntillas por una camisa y una falda y se la llevó a Fekla, que se vistió en un santiamén. Luego entraron las dos procurando no ser oídas. —¿Eres tú, hermosa? —refunfuñó la vieja adivinándola. —Y que no revientes, corretona. —No te apures, Paloma, no te apures —decía Olga, abrigando bien a su cuñada. Nuevo silencio. Todos estaban desvelados. El viejo por un dolor de espalda, la vieja por sus preocupaciones y su mala sangre, María por el miedo, los niños por la sarna y el hambre. Fekla empezó a llorar a gritos, pero se contuvo enseguida. Durante un rato se oyeron, de cuando en cuando, sus sollozos, cada vez más débiles, y al cabo se calló. De hora en hora sonaban las campanadas del reloj, mas no era posible tomarlas en serio. Una hora después de sonar 5, sonaron 3. —¡Dios mío! —suspiraba el cocinero. La claridad que entraba por las ventanas no se había a punto fijo si era de la luna o del alba. María se levantó y salió. Se la oyó ordeñar a la vaca y decir: «No tengas cuidado». La vieja salió también. No era de día aún, pero se distinguían todos los objetos. Nicolás, que no había pegado los ojos, se bajó de la chimenea, sacó del cofre verde su frac, se lo puso y acercándose a la ventana, acarició sus mangas y sus faldones y se sonrió. Luego se lo quitó, lo guardó en el cofre y se acostó de nuevo. María volvió y se puso a encender la chimenea. No estaban aún espabiladas del todo. Acaso recordando un sueño o las historias de la víspera, dijo, desperezándose: «No, la libertad es mejor». Llegó el jefe. Se llamaba así al comisario de policía. Se sabía desde hacía una semana cuándo o por qué vendría. Aunque en Jukov solo había 40 casas, los atrasos en la contribución fiscal y territorial pasaban de 2000 rublos. El comisario se apeó del coche en el mesón, tomó 2 tazas de té y se fue a pie a casa de baile, ante la cual un compañero grupo de contribuyentes morosos esperaba ya. El baile Antip Sedelnikov, a pesar de su juventud, tenía poco más de 30 años, y de que era pobre y no pagaba regularmente los impuestos, se distinguía por su severidad y se ponía siempre de parte de las autoridades. El ser baile le divertía, y la conciencia de su autoridad que, como queda dicho, él hacía sentir, no le disgustaba. Se le temía y obedecía en las asambleas. A veces, baile detenía a algún borracho en las proximidades del mesón, lo ataba codo con codo y le metía en la cárcel. Un día detuvo a la vieja por renegar en la asamblea, a la que había acudido en sustitución de su marido, y la tuvo presa 24 horas. Aunque nunca había vivido en la ciudad y no leía libros, Baile usaba en la conversación palabras extraordinarias y la gente, sin entenderle siempre, tenía de él un alto concepto. Cuando Sip entró en casa de Baile con su libreta, el comisario anciano de largas patillas blancas estaba sentado ante la mesa y escribía. La habitación estaba limpia. Cubrían las paredes ilustraciones de periódicos y en el sitio más visible junto a los iconos había un retrato del general Battenberg. A un lado de la mesa, en pie y cruzado de brazos, se hallaba Antis Sedelnikov. —¿Debe, señoría? —dijo al llegarle a Osip su turno. 119 rublos. Antes de Semana Santa pagó 1, y no ha vuelto a pagar ni un kopek. El comisario miró a Osip y le preguntó: —¿Cómo es eso, hermanito? —Por el amor de Dios, señoría —contestó Osip con tono patético—, déjeme, su señoría, explicarme.
El señor Lutoretsky. El año pasado me dijo, Osip, vende tu heno, véndelo, ¿por qué no? Convinimos el precio. Empezó a quejarse del baile. A cada momento se volvía a los campos como poniéndolos por testigos. Estaba colorado como un tomate y saludaba a mares. En su mirada penetrante había una expresión malévola. «No comprendo para qué me cuentas todo eso», le interrumpió el comisario. «Yo solo te pregunto por qué no pagas los impuestos. No pagáis ninguno y yo soy el responsable. No puedo pagar». «Esas palabras», dijo el baile, «no merecen un comentario serio. Los Chiquileyev sufren, en efecto, no leves agobios económicos, pero dígnese su señoría preguntar, inquirir. Son alcohólicos nada apacibles, carecen de inteligencia». El comisario, luego de escribir en sus papeles durante unos instantes, levantó la cabeza y, con la calma, con la suavidad de quien pide un vaso de agua, le dijo a Osip: «¡Lárgate!». No tardó en marcharse y cuando se sentó tosiendo en su miserable cochecillo se advertía no solo en su rostro sino hasta en su angosta y larga espalda que ya no se acordaba ni de Osip ni de baile ni de los impuestos de Jukov y pensaba en cosas más íntimas. Aún no se habría alejado 1 kilómetro cuando Antip Sedenikov salía de casa de los Chiquildeyev con el samóvar en la mano y perseguido por la vieja que vocifereaba: «¡De ninguna manera! ¡Dámelo, maldito!». El baile iba casi corriendo, y la vieja marchaba en pos suyo encorvada, jadeante, tropezando, a punto de morirse de ira. La pañoleta se le había deslizado hacia atrás y llevaba al viento los cabellos blancos, de matices verdes. De pronto se detuvo y, fuera de sí, dándose puñetazos en el pecho, gritó en voz desfallecida: «¡Cristianos que creéis en Dios! ¡Padrecitos, socorro! ¡Defendedme por misericordia! ¡No puedo más!». «Vamos, vieja», le dijo el baile con severidad, «un poquito más de cordura». Embargado el samóvar, la casa se tornó aún más triste. Había algo de humillante en aquel embargo. Se diría que con el samóvar se habían llevado en honor de la casa. Si hubieran embargado la mesa, los bancos, los pucheros, no hubiera sido tan sensible el vacío. La vieja gritaba, María lloraba, y las niñas, al ver su llanto, lloraban también. El viejo, que se sentía culpable, se había sentado en un rincón y callaba cabizbajo y sombrío. Nicolás también callaba. La vieja le quería y le compadecía, pero en su furia loca, metiéndole los puños por los ojos, le puso lleno de injurias y de nuestos que no sabía por dónde cogerle. Él tenía la culpa. ¿Por qué les había mandado siempre tan poco dinero, ganando, como les decía en sus cartas, 50 rublos al mes en el Hotel Eslavo? ¿Por qué se había metido allí con sus pepras y su familia? Si se moría, ¿con qué dinero iba a enterrarle? Daba lástima ver al pobre hombre, y no menos lástima daba ver a Olga y a Sacha. El viejo se levantó, cogió la gorra y se dirigió a casa del baile. Era de noche ya. Antip Sedenikov sellaba unos documentos inflando los carrillos, olía a carbón encendido. Los chiquillos, flacos, sucios, no más lúcidos que los de Chiquildeyev, se revolcaban por el suelo. La mujer, fea, pecosa, barriguda, hilaba seda. Era una familia miserable, enfermiza, en la que el único individuo de buen ver era Antip. Sobre el banco habían 5 samóvares en fila. El viejo se presignó, puestos los ojos en Battenberg, y dijo: «Antip, por Dios, devuélveme el samóvar, por los clavos de Cristo». «Dame 3 rublos y te lo devolveré». «¿De dónde quieres que lo saque?» Antip inflaba los carrillos. La lumbre silbaba y se reflejaba en los samóvares. El viejo, estrujando la gorra, suplicó: «Devuélvemelo».
El baile no parecía moreno sino negro, y se diría que era un brujo. Se volvió hacia O'Ship y contestó, severo y breve. Todo depende de la autoridad regional. En la asamblea administrativa puedes exponer tus quejas, ya por escrito. Debes escribir tus quejas, o debes hacerlo oralmente. O'Ship no entendió nada, pero las solemnes palabras del baile le satisfacieron y tornó a su casa. 10 días después el comisario fue de nuevo a la aldea. Estuvo 1 hora y se marchó. Hacía viento frío. El río llevaba ya helado muchos días, pero no nevaba. Un día de fiesta, los vecinos se reunieron un rato en casa de O'Ship. Como era pecado trabajar, no se había encendido la luz, aunque ya había oscurecido. Los temas de la conversación no fueron muy regocijados. A unos campesinos atrasados en el pago de los impuestos se les había embargado las gallinas y depositado los pobres animales en la administración comunal donde nadie se había cuidado de darles de comer. Se habían muerto de hambre. También habían sido embargados unos carneros, uno de los cuales se había muerto al ser trasladado de un carro a otro. ¿Quién tenía la culpa de todo aquello? Las diputaciones regionales, dijo O'Ship. ¿Es verdad o no? Es verdad, no hay duda. Se culpaba a las diputaciones de todo, de los atrasos, de las malas cosechas, y nadie sabía a ciencia cierta lo que eran las diputaciones, hasta que los campesinos ricos, dueños de fábricas, de almacenes o de pezones, no fueron elegidos miembros de esas asambleas, y dieron en la flor de hablar mal de los susodichos organismos. Ningún aldeano los había oído nombrar. Se lamentaron también los contertulios de que no nevase. Los montones de tierra helada imposibilitaban el transporte de las maderas. 15 o 20 años atrás las conversaciones en Jukov eran mucho más interesantes. Los viejos se diría que guardaban algún secreto, que acababan de enterarse de algo, que esperaban algún acontecimiento. Se hablaba de un decreto secreto del zar, del reparto de nuevas tierras, de tesoros, y se aludía a algunas cosas con medias palabras. Ahora no había secreto, ni misterio alguno. La vida era clara como el agua y apenas se podía hablar de otra cosa que de la miseria, la carestía de la harina, la falta de nieve. Hubo un silencio. Y de nuevo se sacaron a colación las gallinas y los carneros y se dijo, la culpa de todo atajó O'Ship sombrío, la tienen las diputaciones. La casa parroquial se hallaba a 6 kilómetros de la aldea, en Kosogorov. Los vecinos de Jukov solo iban a ella con motivo de funerales, bautizos o bodas. Oían misa y oraban en la iglesia de la otra ribera. Los días de fiesta las muchachas muy emperelijadas iban a misa todas juntas y era un encanto verlas caminar a través de los prados. Cuando hacía mal tiempo la gente se quedaba en casa. El viejo no creía en Dios, en el que no pensaba nunca. Admitía lo sobrenatural, pero lo consideraba materia solo interesante para las mujeres. Cuando se hablaba en su presencia de religión y se le preguntaba, por ejemplo, su opinión sobre los milagros, solía contestar un poco contrariado y rascándose la cabeza, «¿Quién sabe?». La vieja creía a su manera, pero lo mismo era ponerse a pensar en sus pecados, en la muerte, en la salvación de su alma. Otros pensamientos relativos a la miseria, a los cuidados del hogar, acudían a su mente y ahuyentaban a los primeros. Había olvidado las oraciones y solía postrarse cuando se iba a acostar ante los iconos y murmurar «Santa Madre de Kazán, Santa Madre de Smolensk, 3 veces Santa Virgen». María y Felka se presignaban, se confesaban todos los años, pero su religiosidad era ignare y de elevación.
A los niños no se les enseñaba a rezar, no se les hablaba nunca de Dios, no se les inculcaba ninguna moral. Se les hacía comer de vigilia los días de precepto y a eso se reducía todo. En las demás casas sucedía poco más o menos lo mismo. Escaseaban la fe y la inteligencia. Sin embargo, les encantaba a todos la Sagrada Escritura y, como ninguno la tenía, allí nadie tenía libros. Olga y Sacha, que la leían algunas veces, gozaban de la consideración general. Todo el mundo la llamaba de usted. Olga acudía con frecuencia a los Te Deum y demás fiestas religiosas que se celebraban en las aldeas próximas y en la capital del distrito, donde había 2 monasterios y 27 iglesias. Olvidaba por completo en sus peregrinaciones la existencia de su familia y al volver a su casa descubría con sorpresa y júbilo que tenía un marido y una hija y decía sonriendo: «El Señor es misericordioso para mí». Lo que sucedía en el campo le parecía abominable y la entristecía. La gente celebraba la fiesta de Ilia, la fiesta de la intercesión, la fiesta de la ascensión con comilonas y borracheras. Para solemnizar la fiesta, muy importante en la parroquia de la intercesión, los campesinos de Jukov se pasaron 3 días comiendo y bebiendo. Se gastaron 50 rublos del tesoro comunal y se hizo después una acuestación por todas las casas para vodka. El primer día mataron un carnero en casa de Chiquildeyev. La familia almorzó, comió, cenó carnero y los niños se levantaron a medianoche para zamparse algunas tajadas más. Kiriak se pasó los 3 días borracho perdido y vendió la gorra y las botas cuando se le acabaron los cuartos. Le pegó una paliza tan grande a María que la pobre mujer perdió el conocimiento. Después todos estaban avergonzados y se sentían abatidos, mustios. Y, con todo, en Jukov, en la pobre aldea, había todos los años una procesión. Se celebraba el martes de agosto, cuando era llevada a la aldea el distrito del vivificante. El día en que esperaban en Jukov a la Virgen amaneció triste. Las muchachas muy de mañana se vistieron con su mejor ropa y tomaron el camino por donde el icono había de llegar. Al obscurecer, regresaron en pos de las andas cantando. En la otra ribera sonaban alegres las campanas. Una clamorosa muchedumbre de campesinos de Jukov y de las aldeas vecinas llenaba la calle y saturaba el aire de polvo. El viejo, la vieja y Kiriak miraban al icono tendiéndole los brazos y le decían sollozando: «¡Protectora! ¡Madrecita!». Parecían haber comprendido de pronto que entre el cielo y la tierra hay algún lazo, que existe algo no perteneciente a los ricos ni a los fuertes, que es posible encontrar protección contra la esclavitud, contra la miseria, contra el alcohol. «Protectora, madrecita», lloraba María, «madrecita». Pero la acción benéfica de la gracia solo duró lo que la presencia del icono y no tardaron en oírse de nuevo, en el silencio campesino, voces groseras de borrachos. Solo los campesinos ricos le tenían miedo a la muerte, y cuanto más ricos se hacían, menos creían en Dios, menos se preocupaban de la salvación de su alma. Únicamente cuando ya iban a morirse, y por lo que pudiera ocurrir, enviaban velas a la iglesia y mandaban cantar un Te Deum. Los campesinos pobres no le temían a la muerte. El viejo y la vieja, aunque a veces se les decía que ya habían vivido demasiado, que ya era hora de que se muriesen, no se apuraban. Se hablaban sin reparo en presencia de Nicolás de que, cuando él se muriese, Dionisio, el marido de Fecla, recibiría la licencia absoluta. María no solo le temía a la muerte, sino que se dolía de que se hiciera esperar y se congratulaba de la de sus hijos. Sin embargo, los campesinos le tenían un miedo exagerado a las enfermedades. Bastaba
una indigestión, una calenturilla, para que la vieja se acostase en la chimenea, se tapase y empezara a decir quejumbrosamente: «¡Me muero! ¡Me muero!». El viejo corría en busca del cura y se le administraban a la enferma los santos sacramentos. Se oía hablar con frecuencia de resfriados, de solitarias, de tumores que se inclinaban en el vientre y llegaban al corazón. Lo que más temor inspiraba eran los resfriados, y por eso se acostumbraba a ir, muy abrigado, incluso en verano, y a acostarse en la chimenea. La vieja iba muy a menudo al hospital, donde decía que tenía 58 años, teniendo en realidad 70. Pensaba que el médico, si se enteraba que su verdadera edad, no querría curarla y le diría que no estaba ya para curarse, sino para morirse. Solía ir al hospital muy de mañana acompañada de 2 o 3 nietas y volver ya de noche hambrienta y de muy mal humor. Siempre traía pomada y otras medicinas para las niñas. Un día llevó con ella a Nicolás, que tomó durante 2 semanas cierto medicamento en gotas y notó alguna mejoría. Conocía a todos los médicos y pseudomédicos de 30 kilómetros a la redonda. El día de la intercesión, el sacerdote, que entraba en todas las casas a bendecir la cruz, le dijo que había en la ciudad un viejo que había sido practicante y curaba muy bien. «Vaya usted a verle», le aconsejó. No echó ella el consejo en saco roto. En cuanto cayó la primera nevada se fue a la ciudad y volvió acompañada de un viejo judío converso, muy enlevitado, de rostro barbudo y surcado por una red de verillas azules. Aquel día trabajaban 3 jornaleros en la casa. Un viejo sastre con unas gafas enormes que, al entrar el judío, estaba ocupado en la confección de un chaleco de trapos, y 2 mozalbetes que estaban poniéndole remiendo de lana a unas botas de fieltro. Kiriak, que había sido echado por borracho de la casa donde servía y que a sazón vivía en la de su familia, estaba sentado junto al sastre arreglando la collera del caballo. En el reducido aposento faltaba aire y olía mal. El converso, después de reconocer a Nicolás, mandó aplicarle unas ventosas. Se las aplicaron. El viejo sastre, Kiriak y las niñas de pie ante la chimenea miraban al enfermo y se imaginaban ver huir la enfermedad de su organismo. Nicolás miraba cómo las ventosas iban llenándose de sangre y se sonreía de placer al sentir, en efecto, que algo se escapaba de dentro de él. —¿Te alivia? —le decía el sastre. —¿Te alivia? El converso le colocó 12 ventosas, después otras 12. Se tomó una taza de té y se marchó. Nicolás empezó a temblar. Se le puso la cara del tamaño de un puño, los dientes se le pusieron azules, se tapó con la colcha y con su pelliza, pero siguió sintiendo frío, más frío a cada instante. Al oscurecer le acometió una gran fatiga y rogó que le bajasen al suelo. —No fume usted —le suplicó al sastre. Luego se calmó, acurrucado bajo la pelliza, y por la mañana expiró. Qué largo y terrible invierno. Agotado el pan por Navidad, se compraba harina desde entonces. Kiriak, que vivía con la familia, armaba escándalo todas las noches y hacía temblar en la casa a todo el mundo. Por la mañana estaba avergonzado, se quejaba del dolor de cabeza y daba lástima. La vaca mugía de hambre en el establo y María, la vieja, sufrían lo que no es decible y, para colmo de males, hacía un frío horroroso. El invierno se prolongaba. Hubo tempestades de nieve por la Anunciación y aún después. Pero llegó al cabo la primavera. A principios de abril aún eran frías las noches, mas un día por fin los arroyos se pusieron en marcha, los pájaros empezaron sus cantos. El invierno estaba vencido. Las aguas primaverales cubrían el prado y los matorrales de junto al río, y entre Jukov y la otra orilla todo era una inmensa bahía que surcaban multitud de patos salvajes.
Todas las tardes se contemplaba algo nuevo y maravilloso en el milagro de fuego y de colores de la puesta de sol, algo, matices, nubes, que parecería inventado, fantástico, visto en un cuadro. Las grullas volaban veloces y gritaban como suplicando que se las siguiese. De pie, al borde del precipicio, Olga miraba la bahía, el sol, la iglesia brillante, se diría que rejuvenecida, y lloraba. Sentía una ansia irresistible de irse. No le importaba dónde, aunque fuera el fin del mundo. Se había decidido que se fuese a Moscú a colocarse otra vez de camarera y que se fuese con ella a Kiriak a colocarse de portero o algo parecido. ¿Cuándo llegaría el día de la marcha Virgen Santa? Apenas entrado el verano, una mañanita, Olga y Sacha, llevando unos envoltorios a la espalda y calzadas con zapatos de madera, salieron de la aldea. María las acompañaba. Kiriak estaba enfermo y había demorado su viaje una semana. Por última vez, Olga se presignó mirando la iglesia. Pensaba en su marido, pero no lloraba. Se pintaba en su rostro una gran tristeza que le afeaba en extremo. La pobre mujer había envejecido y adelgazado mucho aquel invierno. Había encanecido, su amable sonrisa se había apagado para siempre, su mirada se había tornado opaca, inexpresiva. Dejaba con dolor la aldea. Los campesinos se habían portado muy bien con Nicolás, le habían mandado decir misas delante de sus casas y habían sentido de todo corazón la desgracia. No pocas veces, en el tiempo que habían vivido en la aldea, había pensado que la vida de aquella gente era peor que la de las bestias, y había considerado terrible vivir entre ellos. Eran groseros, ruines, sucios, borrachos, no se entendían, nunca andaban siempre a la greña, temerosos y recelosos unos de otros, en su falta de estimación mutua. ¿Quién? Si no el muyik se gastaba en bebida el dinero de la escuela, de la iglesia, y le robaba al vecino y declaraba en falso con una botella de aguardiente y llegaba a veces hasta el incendio en sus venganzas. ¿Quién, si no el muyik, hablaba contra los muyiks en las sesiones del ayuntamiento y en otras reuniones análogas? Sí, era terrible vivir entre los campesinos. Y, sin embargo, eran seres humanos, no había nada en su vida a lo que no se le pudiera encontrar justificación. Al fin y al cabo su suerte era bien triste. Trabajo duro, que dejaba molido el cuerpo para toda la noche. Inviernos crueles, malas cosechas, viviendas estrechas. Y ni el menor socorro. ¿Cómo iban a ayudarle los ricos, los fuertes, siendo tan groseros, tan ruines, tan borrachos, injuriándose de una manera tan abominable? Cualquier chupatintas o cualquier hortera les trataba como a vagabundos y hasta tuteaba a los bailes municipales, creyéndose con derecho a ello. ¿Qué ayuda, ni qué buen ejemplo podían esperarse de gentes ávaras, codiciosas, inmorales, indolentes, que sólo iban al campo a ofender, a robar, a atemorizar? Olga se acordaba de lo que sufrían los viejos cuando se condenaba a Kiriak a ser azotado, y le tenía lástima a aquella gente, la compadecía y se volvía a cada paso para despedirse con la mirada de la aldea. Cuando las hubo acompañado, cosa de 3 kilómetros, María se despidió de ellas y postrándose en tierra empezó a gritar: «¡Otra vez estoy sola! ¡Pobre cabeza mía! ¡Pobre y desgraciada cabeza!». Durante largo rato siguió lamentándose así. Olga y Sacha, muy lejos ya, la veían aún de rodillas, con la cabeza entre las manos, lanzando al viento sus arrebatadas y dolientes palabras. Iba ya el sol bastante alto y hacía calor. Jukov se había quedado muy atrás. Era grato caminar. Olga y Sacha no tardaron en olvidarse de la aldea y de María.
Se sentían felices y las recreaba todo. Ya era un cerro, ya eran los postes del telégrafo, cuya fila se perdía en el horizonte y en cuya altura murmuraban misteriosamente los alambres. Pasaron por cerca de una granja toda verde, de la que se exhalaba un fresco olor a cáñamo. Debían de vivir allí seres dichosos, un poco más allá. La blancura del esqueleto de un caballo resaltaba sobre el verdor de un prado. Cantaban las alondras, se llamaban las codornices y lanzaban sus gritos metálicos, semejantes al ruido de un cerrojo. Al mediodía llegaron Olga y Sacha a una gran aldea, donde se toparon con el viejecito ex cocinero del general Jukov. Tenía calor y su cabeza roja y calva brillaba al sol. Olga y él no se reconocieron en el primer momento. Cuando ya se habían cruzado volvieron ambos la cabeza y, sin decir una palabra, siguieron su camino, deteniéndose ante las ventanas abiertas de una casa que parecía más nueva y rica que las otras. Olga saludó y dijo con voz aguda y lánguida: «Buenos cristianos, una limonita por el amor de Dios. Vuestros difuntos alcanzarán el reino de los cielos y el reposo eterno». «Buenos cristianos», canturreó Sacha, «una limosnita por el amor de Dios, aunque sea un céntimo». Fin.